eh, acercarnos, acercarnos un poco más, compartir experiencias, ¿no? Algunos conocimientos, algunas ideas nuevas que tengamos, ayudarnos, ¿no? En nuestras dudas. Y pues esto es gracias a la virtualidad. Muy bien, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a todos. Jimena desde Ayacucho y de todos los lugares de donde se están conectando. Bueno, mi nombre es Tani Príncipe, ya me presentaron, así que en estas 2 horas que tenemos vamos a compartir un poquito de lo que nosotros o de lo que hoy he preparado para ustedes. Entonces, hoy día tenemos el tema de intervención en conductas autolesivas, ¿sí? Y nosotros, ¿qué es lo que cuando escuchamos esta palabra, esta frase, qué es lo que nosotros pensamos, ¿no? Acerca de las conductas autolesivas? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué ideas tenemos? Cutting, dice Valeria, autocastigo, conductas autodestructivas. Muy buenas noches, Marilú, que se autolesionan, hacen daño a sí mismos. Muy bien, Nancy. Valeria nos dice quemaduras, hacerse daño. Y bien, son entonces, ¿no? Cuando nosotros escuchamos de autolesiones, pensamos, ¿no? En hacerse daño, de qué manera, ¿no? De cortándose, eh, con quemaduras, con acciones violentas, para canalizar emociones, nos dicen, ¿no? Autoagresión. Entonces son todas esas frases que nosotros tenemos en mente, ¿sí? Y quizás ustedes si ya son colegas psicólogas o todavía están en formación, si ya están en sus prácticas, también lo escuchan quizás de algunos, según el área en la que se encuentran, ¿no? De algunos estudiantes o de algunos pacientes en los centros de salud, ¿sí? Entonces, en la escuela abunda, dice, pues, ¿no? Y entonces, pues ya se nos hace un término un tanto familiar también a nosotros, este tipo de conductas, ¿no? De conductas autolesivas. Entonces, ¿qué vamos a ver esta noche? Eh, Vamos a ver la autolesión no suicida, ¿no? Que son las conductas autolesivas, las señales de alarma, cuáles son ellas, ¿no? Que nos hacen pensar que estamos frente a una conducta autolesiva, las fases de cambio, el ciclo de conducta, qué factores contribuyen a su mantenimiento y los recursos para la intervención, ¿sí? Entonces, eso es nuestro temario que vamos a desarrollar en esta noche. Muy bien, ya los aportes de ustedes pues nos han dado alcance, ¿no? Acerca de lo que es la autolesión no suicida, ¿sí? Y como ustedes muy bien lo han mencionado, lo han definido, es una conducta deliberada, pues destinada a producirse un daño físico directo en el cuerpo, ¿no? Sin la intención de provocar la muerte. Eh, Hay formas en que comúnmente se van a manifestar esas autolesiones no suicidas, que son cortándose, quemándose, rascándose, pellizcándose, ¿no? Golpearse, morderse, eh, y de alguna forma infringiéndose, pues, ¿no? Una autolesión y incluso, ¿no? Se interfiere cuando estas lesiones ya están en un proceso, ¿no? De cicatrización, de sanación, interferir en que se concluya, pues, ¿no? Ese proceso, en volver a abrir, a rascar la herida, la costra, para
volverla, eh, para volverla nuevamente a una fase de inicio, ¿no? Entonces esa es la autolesión no suicida, ¿no? Son estas conductas que pues conllevan a generar toda esta forma de propiciarse el daño a sí mismo, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? ¿No? Los factores de riesgo de las autolesiones no suicidas. Hay se habla de una predisposición genética como factor de riesgo, ¿no? Como uno de los factores de riesgos que contribuye, ¿no? A estas conductas autolesivas. Además, junto con ello también va una alta capacidad de expresar las emociones, ¿no? Es decir, pues cuando se expresan las emociones de una manera abrupta, ¿no? Que no se canalizan, que por el contrario forman parte de esa hostilidad hacia la otra persona. Y ahí podemos encontrar la hostilidad familiar, ¿no? Que se da en los procesos evolutivos de la vida, del desarrollo, ¿no? De la persona. Y pueden ser estos abusos desde la infancia, ¿no? En este proceso de crecimiento, en la niñez, en la adolescencia, ¿no? Entonces, estos factores de riesgo pueden interactuar o ser mantenidos por elementos, ¿no? Por otros elementos que van a estar relacionados a la persona. Por ejemplo, en el personal, ¿no? Que está hacia adentro, que es lo que no podemos ver, pero que son esas emociones y cogniciones aversivas que siente, que tiene la persona, ¿no? El no saber identificar las emociones, el no saber canalizar esas emociones, esos pensamientos negativos, quizás por estas altas emociones expresadas en el seno de la familia, por esa relación hostil que se teje en el seno familiar, ¿no? Y por esa dinámica que contribuye como un factor también, pues, ¿no? Desencadenante de las autolesiones, ¿no? Y también la pobre tolerancia al distrés, ¿no? A esas situaciones en las que se tiene que enfrentar y pues no se sabe, no se tienen los recursos o las habilidades desarrolladas para poder hacer frente a esas situaciones que te van a generar ese malestar, ¿no? Ese distrés, lo que nosotros comúnmente lo llamamos estrés, ¿no? Y los otros factores también son los factores interpersonales, ¿no? Entonces, se puede observar que hay una baja, una pobre habilidad comunicativa para poder expresar, ¿no? Esos sentimientos con otras personas, ¿no? Entonces hay una especie de mutismo, de silencio para poder expresar esos pensamientos, esas emociones. Y la dificultad, ¿no? En la resolución de problemas, que esto pues a su vez nos lleva a desencadenar, ¿no? En esta baja tolerancia a este distrés o a este estrés que contribuyen pues como factores de riesgos, ¿no? Para las autolesiones no suicidas. Entonces vamos viendo cómo desde la dinámica familiar, ¿no? Desde la predisposición también genética, relacional que hay entre los miembros, ¿no? de la familia o los cercanos, donde se desenvuelve, donde se desarrolla, donde se mantiene este vínculo, ¿no? Afectivo o este vínculo carente de afecto, cómo se va formando, pues, ¿no? Estos desencadenantes para una conducta autolesiva. Marilú nos dice, los adolescentes refieren sentirse bien cuando se autolesionan, ¿no? Con cortes en los brazos.
eso es lo que ellos expresan, pues, ¿no? Porque es una forma de canalizar para ellos esa emoción porque no encuentran otra, no tienen esa habilidad eh, para poder expresarla de una manera diferente, ¿no? Y vamos a ver también cómo de alguna manera también nuestro cerebro contribuye a que ese círculo vuelva a repetirse, ¿no? Porque ellos se encuentran, como manifiestan, una tranquilidad ante esa situación que pueden estar pasando, que puede estar ocurriendo en sus vidas. También, pues, no hay, como también menciona Valeria, que muchas veces también lo hacen en grupo, ¿no? A modo de retos. Entonces, hay diferentes comportamientos, diferentes conductas que van experimentando, ¿no? Los adolescentes. Además, también otro factor de riesgo, ¿no? En el malestar emocional es ese contagio social, ¿no? Lo que menciona Valeria, ¿no? Como especie de retos, como a través, ¿no? de modelos. Y aquí en los modelos, pues tenemos al Internet, ¿no? Que se ha convertido en uno de estos vectores de contagio social, porque a ellos les sirve de una plataforma donde pues se encuentran con diferentes, con diferentes grupos, diferentes personas, con muchos mensajes, ¿no? Visuales, auditivos, en lo que estas personas también, ¿no? En comunidades, muchas veces que forman, cuentan sus historias, ¿no? Que tienen un historial de vida similar al adolescente, al niño que está pasando o que está viviendo, y esto pues genera, ¿no? Un interés de autolesionarse, ¿no? Porque se proporcionan apoyo mutuo de manera informal, compartiendo esas ideas y lo que obtienen después, ¿no? Entonces, por medio de modelaje también, pues, ha contribuido, ¿no? Como un factor de riesgo a contagio social, ¿no? Y esto muchas veces también se debe a que hay una ausencia de supervisión de los contenidos, ¿no? Que se visualizan, de la búsqueda de reconocimiento entre pares, ¿no? Sobre todo en los adolescentes que están en esa construcción de su identidad y por lo mismo están buscando ser reconocidos, tener ese sentido de pertenencia hacia un grupo similar, ¿no? De ideas, de similares vivencias, de similares dolencias también, ¿no? Entonces, ahí se da el comportamiento imitativo y la influencia también, ¿no? De series, de películas que van a reforzar este pensamiento, estas ideas, de que es una manera, pues, de poder desahogar ese malestar emocional que traen consigo. Luego tenemos también otros constructos, ¿no? Como predictores de autolesión. Entre ellos tenemos el apego inseguro, ¿no? Entonces, ese apego que se ha formado o que se ha dado de una manera, pues, no, que no ha sido brindada con seguridad, ¿no? En los primeros años de la infancia, sino por el contrario, ¿no? Se ha formado un apego inseguro, ambivalente, donde pues de alguna manera muchos padres utilizan esta como una forma de castigo, de hacerlos reaccionar a los niños, ¿no? Decirles, te voy a dejar, ¿no? Si te portas mal, no regreso.
Entonces se va creando ese apego inseguro, ¿no? Esa vinculación que ya no se va dando de una manera sana. Y si esto pues, se repite a lo largo de la construcción de este vínculo, pues hay una dificultad muy marcada en el tipo de apego, de vinculación que se va a formar, ¿no? Y eso tiene que ver, pues, ¿no? Con la separación, con el abandono emocional y también con los abusos sexuales que se pueden eh, dar en estas etapas tempranas, ¿no? Del desarrollo de vida. Entonces, estos también eh, son muchas veces, pues, silenciados, ¿no? Porque no se les cree, porque se cree o se tiene la idea de que se va a generar un daño mayor en la familia, en el entorno, entonces se silencian este tipo de abusos, este tipo, ¿no? Sobre todo cuando es abuso sexual, y pues quien se queda con el sufrimiento, con la historia, en ese momento, en este caso, pues es el niño, la niña, que le toca callar, ¿no? Porque no le creyeron o porque le dijeron que no diga más nada, ¿no? Entonces se va, mm, como que se va quedando ahí adentro, ¿no? Esa herida y no se puede hablar porque pues sería sancionado, ¿no? Está prohibido. Y eh, con alguna otra conducta o comportamiento que suceda más adelante, pues se forman los detonantes, ¿no? O predictores para las autolesiones. Luego también tenemos, ¿no? Como precursores de la autolesión. Aquí mencionamos al distrés, ¿no? Lo que anteriormente veíamos como es algo interno, ¿no? Que uno no puede controlar, que no puede manejar ese conflicto, ¿no? Ese distrés, porque el estrés es lo que todos comúnmente a diario o casi a diario podemos estar viviéndolo, ¿no? Porque es cuando te enfrentas a una situación nueva, pues no sabes cómo reaccionar y te da, pues, ¿no? Te pones en esa situación característica de malestar, pero que suele ser pasajero, ¿no? En cambio, el distrés es el extremo ya de ese estrés o eustrés por el que se conoce y del que no podemos manejar, ¿no? Y que altera ya algunas partes algunas áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, el sentirse agobiado, incapaz de lidiar con las dificultades, pues como desencadenante también va a generar la autolesión. Y por el otro lado tenemos la disociación, ¿no? El, Cuando ustedes habrán escuchado que dicen algunos adolescentes o algunas personas que se sienten adormecidos, ¿no? Que se sienten solos, como que se sienten desconectados, ¿no? O están viviendo en una situación irreal, o cuando están quizás en la entrevista o en una sesión, y es como que de pronto te das cuenta pues que se queda como en blanco y dice, no, ay, me desconecté, o vuelven a hacer comentarios, ¿no? De algo que no está pasando en ese momento, ¿no? Entonces, para volver a conectarse con esa realidad, también, ¿no? Aquí se da este factor desencadenante que es la autolesión, ¿no? En el distrés, para sentir alivio, en sentirse en calma, tener control de la situación. Y en la disociación es para sentirse vivo, para sentirse real, para volver a funcionar, ¿no? Es como de manera inconsciente que se produce esta conducta como para darse cuenta de que está ahí, ¿no? De que está bien, de que está vivo.
para volver a su realidad, ¿no? Después de una disociación, después de haberse sentido desconectado. María Eugenia dice, ese adormecimiento puede ser cuando dicen que no sienten nada, ni pena, ni tristeza, y dicen que sí, pues, ¿no? Están en esa fase de disociación y es como que están en otra situación, ¿no? Irreal, no sé, no sienten nada. Por eso es que cuando ellos eh, llegan a la autolesión es para volver a sentir que están aquí, que están vivos, que son reales, que esa es su realidad, ¿no? Entonces, es una especie, pues, como dice también, de anestesia, de anestesias emocionales que ellos pasan, pero no es esta disociación, ¿no? Cuando ya, pues, superan esta etapa del distrés, ¿no? Y como que ya se está asociando a otra, puede ser quizás a otro conflicto emocional mucho más grande, ¿no? O quizás a un trastorno emocional también. ¿Sí? Entonces, estos precursores también, como se llaman, ¿no? De la autolesión, pues hacen, ¿no? Nos van dando de repente un poco más, poniéndonos en el contexto de los consultantes, de cómo es que ellos manifiestan, ¿no? Por qué se produce o por qué llegan a la autolesión, ¿no? Para sentirme aliviado, ¿no? Siento que así vuelvo a tener calma, que tengo el control, o para sentirme vivo, para sentirme que estoy, que estoy en una realidad, para volver a funcionar, ¿no? Entonces, son estas características que lo que vamos encontrando en la teoría y cómo en ello va tomando pues esa connotación a través de los relatos que ellos van haciendo, ¿no? Y las señales de alarma, pues la presencia de heridas, de quemaduras, de hematomas en brazos, piernas, ¿no? En los muslos, eh, en lugares a veces poco visibles y en otras veces sí son en lugares visibles, ¿sí? Además de ello, hay un comportamiento distante y evasivo respecto a la expresión, ¿no? De los sentimientos y emociones. También, pues, encontrar ocultos, ¿no? Navajas, cúter, cuchillos u otros objetos que puedan utilizar para autolesionarse. Además de notar que llevan ropa que no es la apropiada, pues para la estación, para el clima, ¿no? Por ejemplo, en climas cálidos, pues usar mangas largas, ¿no? Y, o cuellos altos, ¿no? Entonces, con el objetivo, pues, de ocultar las heridas, las cicatrices, los hematomas, ¿no? O las cicatrizaciones, ¿no? De estas heridas, ¿no? De estas autolesiones. Entonces son señales de alarma que que nos hacen ver, ¿no? Que nos hacen ponernos también en alerta, no para cuestionar o para interrogar, sino para poder estar un poco pendientes si están en una institución educativa, ¿no? Tomar las previsiones, hacer las coordinaciones de repente con su tutor o con su tutora, para poder observar, ¿no? También el comportamiento en el aula o los lugares que pues de repente frecuenta de manera solitaria también dentro de la institución educativa, ¿no? Y si ya es pues traído o la familia ya conoce y también está participando, también pues para que ellos puedan no estar vigilando, pero sí de alguna manera pues tener en cuenta
cuáles son las señales de alarma para poder ofrecer el soporte. Muy bien, algunos comentarios, algo hasta aquí para seguir avanzando. Ya vamos a ir pasando a la parte de la evaluación. ¿Algún comentario? O vamos siguiendo y luego van realizando sus comentarios. ¿Sí? A ver. Ah, ya. Vamos a ver, y vamos a ir llegando también, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se cuenta con el apoyo de la familia, ¿no? Entonces, cuando a veces se da en el colegio, sobre todo, ¿no? En las instituciones educativas, y ellos no quieren, pues, ¿no? Que se les cuente a los padres, ¿no? Toca ahí, pues, establecer, ¿no? Si ya se estableció pues ese contacto y rompió su silencio y si expone, ¿no? ciertas vivencias familiares, personales que no van a ayudar, entonces es prestarle pues la atención, la ayuda, el soporte, ¿no? Y hacer una especie de trato, pues, ¿no? Con con la adolescente o el adolescente, mientras podemos ir persuadiendo, ¿no? Sensibilizando que también los demás necesitan involucrarse, ¿sí? Para que no se sienta presionado y pues deje de frecuentarte y buscarte cuando necesita de algún tipo de soporte, ¿no? También pues habíamos visto cómo las redes, la internet, ¿no? Contribuyen, digamos, también a esta conducta, ¿no? Quizás en niños y en adolescentes también, porque van a encontrar cierto apoyo, cierto respaldo en personas que también están en lo mismo, ¿no? Por el mismo camino. Entonces, de alguna manera también pues se convierten en una especie de modelo y respaldo de una manera negativa, pero en ese momento para ellos pues que lo necesitan, ¿no? Ajá. Eh, Paloma dice, ¿cómo informar a los padres sobre las autolesiones sin que se alarmen o lo tomen a mal? Eh, Había una pregunta anterior, ¿no? Y aquí también dice, ¿no? Que no quieren decir a los padres. Y como les decía, entonces, si ya ellos han dado ese paso de generar esa confianza con ustedes, entonces hay que procurar mantener que esa confianza no se rompa y procurar hacer pues una especie de trato, de compromiso, ¿no? Para que ellos pues el objetivo es que no se alejen, que ellos sigan teniendo esa comunicación con ustedes hasta que llegue el momento y van a ser ellos mismos quienes van a comunicar a sus padres de lo que está sucediendo. Pero si es un hecho, pues, ya reiterativo que sucede, que está sucediendo de una manera mucho más frecuente y que no solamente es la conducta no autolesiva, esporádica, sino que tiene otra connotación y viene con pensamientos e ideas suicidas, entonces sí, pues se tiene que informar, ¿no? A los padres para que ellos puedan y orientarles, ¿no? Para que ellos puedan tomar el, este, el compromiso de poder apoyar a sus hijos, a sus hijas, ¿no?
con las terapias que van a necesitar ya en un centro especializado, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que va a corresponder, ¿no? De alguna manera. Pero sí, pero sí es estar alertas también y no dejarlos solo, ¿no? De alguna manera estar haciendo el seguimiento, porque como ustedes comentan, pues muchas veces ellos no quieren, ¿no? Que sus padres se enteren, ¿no? Entonces, y algunos, eh, bueno, si ya solamente habla de muerte, entonces quiere decir que está asociado otro factor, ¿no? Y de repente ya hay una depresión crónica, entonces en esos casos, pues sí, ¿no? Es necesario eh, ya poner en alerta porque hay situaciones de las que no vas a poder tener control, ¿sí? Y, eh, y pues ahí ya, ya toca asumir, como les decía, a los padres, ¿no? Porque son ellos quienes van son los directamente, pues, responsables, ¿no? Es una responsabilidad porque son sus hijos, ¿sí? Bien, entonces, en la evaluación con padres y adolescentes, ¿no? Esto es lo que nosotros esperamos que se dé, ¿no? Que sea una evaluación con padres y adolescentes. ¿Y qué se necesita evaluar? Cada área, ¿no? El área emocional, ¿no? ¿Cómo está el área emocional, el clima emocional en la familia, ¿no? ¿Cuáles son esos pensamientos, esas ideas que se tienen acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Y la parte social. ¿Cómo es la parte social? ¿La parte social es la que fortifica o es la que está debilitando de repente eh, con algunos, con comentarios, ¿no? Con modelo? ¿Cómo es que contribuye esta parte social, ¿no? ¿Cómo los ven a ellos? Y la parte familiar, ¿no? ¿Cómo funciona este eje familiar en sus relaciones de comunicación, en sus relaciones, ¿no? Donde se cumplen diferentes roles, cómo es que ellos se identifican esta familia. Entonces, para ello, pues necesitamos realizar preguntas, ¿no? De manera general, ¿no? Sin que ninguno sienta de que está siendo acusado o que le estamos otorgando, echando la culpa, la responsabilidad total de lo que está pasando, ¿no? ¿Y cómo está, ¿no? ¿Cómo estás de manera general, ¿no? Entonces, para poder abrir, ¿no? Porque como ustedes mencionan, hay muchos adolescentes y muchas familias que cierran esta parte y pues no abren, ¿no? Entonces lo que nosotros necesitamos es generar esa confianza, ese rapport para poder realizar el trabajo. Si no establecemos, ¿no? Esa confianza, si no se establece esa conexión entre los consultantes y nosotros, pues no vamos a poder hacer ningún tipo de evaluación, ¿no? No vamos a poder conocer cómo están, ¿no? En esa parte emocional, en esa parte cognitiva, ¿no? No vamos a poder conocer. Entonces tenemos que empezar haciendo preguntas de maneras general para que poco a poco podamos ir abriendo, ¿no? Generando ese espacio de confianza y poder llegar, ¿no? A hacer la pregunta de cómo han llegado, ¿no? Hasta este punto. ¿No? ¿Cómo está la familia ante todo eso? Porque no olvidemos que muchas veces la familia trata de decir, pues, que todo está bien, ¿no? Entonces, es muy doloroso también para ellos aceptar una nueva situación en su dinámica familiar, ¿no?
En la evaluación también nosotros vamos a identificar cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, el objetivo es conocer el tipo de autolesión, ¿no? Si está en un nivel de bajo riesgo o en un nivel de alto riesgo, ¿no? En un bajo riesgo, cuando las autolesiones son menos frecuentes, se dan de manera aislada, se presenta ante estresores psicosociales, ¿no? Ante determinadas situaciones que ellos no pueden manejar, quizás ante la presión, por ejemplo, eh, pongamos, ¿no? En una situación de clase para salir a exponer, de repente pues no, algunos dicen nunca lo he hecho, no puedo hacerlo y eso les genera esa tensión, ¿no? Esa situación de estrés y entonces, o de estrés, y ellos pues, como una manera de calmar esa situación, de repente pues salen del aula y se van a los servicios higiénicos o a algún otro lugar y puede ser, es un evento, ¿no? Una situación estresora que detona la conducta. Cuando, además, es bajo riesgo también cuando no hay presencia de otra psicopatología, ¿sí? Entonces, es menos, se da de manera esporádica, ¿no? La última vez ha sido hace 2 meses, ¿no? O hace 6 meses. Entonces, es de bajo riesgo, ¿sí? Y en estas situaciones, quizás dicen, no, pero yo no quiero que le digan a mi mamá, no le quiero que le informen porque ya la conozco, se va a poner peor, me va a gritar, ¿no? Eh, entonces, pues toca trabajar de manera directa y aliada con esta o este adolescente, ¿no? Hasta que en algún momento pues diga sí, ¿no? Entonces yo necesito o yo estoy preparada o preparado para poder informar a mi familia, ¿no? Entonces es una situación de bajo riesgo. Y es una situación de alto riesgo cuando estas conductas se dan de una manera mucho más frecuente, cuando hay riesgo de suicidio, como nos estaban comentando, eh, ¿no? Cuando ellos hablan de muerte, de querer morir, de que ya no quieren vivir y que estas situaciones estresoras, psicosociales, ¿no? Eh, pues se dan de una manera mucho más frecuente y hay una falta de soporte social y familiar, ¿no? No, no cuentan con el apoyo de nadie, a diferencia de los de bajo riesgo, que sí, ¿no? Que sí la familia está un tanto pendiente, no se dan cuenta todavía de lo que está ocurriendo, pero de alguna manera, pues sí hay presencia, ¿no? Sí hay esa conexión, ¿no? Ese soporte. A diferencia del alto riesgo, que no hay un soporte familiar ni social, posiblemente porque hay muchos más conflictos dentro de esta familia, ¿no? Y también va asociado a presencia de psicopatología, ¿no? Que puede ser ya de una depresión crónica, acompañado de repente de un trastorno límite de la personalidad, o quizás haya un, una esquizofrenia, ¿no? Entonces, aquí va acompañado de una psicopatología. Entonces, aquí sí es de alto riesgo y es necesario, pues, de alguna manera, ponerse en contacto, ¿no? Con la familia para poder informarle de lo que está ocurriendo, ¿no? Y darle las alternativas, ¿no? De a dónde puede ir o hacer la derivación de la misma institución educativa, ¿no? Hacer la coordinación con con un centro de salud mental, si hay, sería mucho mejor,
porque ahí están, hay atención multidisciplinaria, ¿no? Donde hay psiquiatras, psicólogos, y va a poder, que es lo que va a requerir, y va a poder hacer con el compromiso de la familia también, van a poder hacer pues las sesiones que necesiten para poder recuperar esa estabilidad, ¿no? Entonces, en la evaluación tenemos que identificar qué es lo que hay, ¿no? ¿Cuál es el nivel que tenemos, ¿no? Si es de bajo o alto riesgo. Luego tenemos también que identificar en este proceso las etapas o las fases del cambio, ¿no? En la que se encuentra, ¿no? Hay algunos que pues todavía no asumen de que tienen eh, una necesidad de ayuda, ¿no? Entonces dicen, no pasa nada, ¿no? No, no, yo no necesito de nadie, ¿no? Y se cierran, y se cierran, ¿no? Entonces no quieren, no quieren comentar incluso lo que puede, les está, lo que está ocurriendo. Entonces, todavía se encuentran, ¿no? En una etapa de precontemplación, ¿no? Entonces, la etapa de contemplación, en la etapa de contemplación es como que pues ya van dando un pasito más y de alguna manera pues van acercándose, ¿no? A buscar, a reconocer que necesitan un poco de ayuda, ¿no? Entonces ya van contemplando esa necesidad de que sí necesitan un poco de ayuda o que sí necesitan conversar, ¿no? O sea, que sí necesitan asistir a su sesión eh, porque de alguna manera encuentran que se siente bien. Luego viene la etapa de preparación, ¿no? Entonces, la etapa de preparación, esta persona ya se encuentra mucho más motivada, ¿no? Porque quizás se animó y le contó a alguien más, alguna compañera, algún compañero, y le ha aconsejado, le ha orientado que necesita ayuda, ¿no? Entonces, es aquí, en este periodo, donde va a recibir el consejo, va a recibir más orientaciones, ¿no? De otra persona, en este caso, de alguno de ustedes. Luego de esa etapa, ¿no? Ya de preparación, va a pasar a la etapa de acción, ¿no? Donde hay expresa mucho más abiertamente la necesidad de querer buscar un cambio, ¿no? De querer mejorar. Entonces, al ponerse en marcha esta etapa de acción, ¿no? Entonces ya pues luego sigue esta etapa de mantenimiento donde se intenta, ¿no? Mantener en el tiempo el cambio que ha ido consiguiendo en esta etapa de la acción, ¿no? Está haciendo uso de sus recursos, ¿no? De los recursos que ha adquirido, de las habilidades que ha fortalecido, eh, para evitar, ¿no? Una recaída, ¿no? Para prevenir una recaída. Sin embargo, pues también llega ¿no? Esta otra etapa temida a la que no se quiere llegar, que es la recaída, ¿no? Entonces, donde la persona vuelve a realizar la conducta eh, que ya estaba en un proceso de cambio, ¿no? Entonces, es volver a empezar nuevamente, ¿no? Es volver
a brindar el soporte o a volver a motivar, ¿no? Al paciente para poder continuar, ¿no? Para poder nuevamente volver a la etapa, ¿no? A la acción. De lo contrario, nuevamente volverá a a la primera etapa, ¿no? Donde considere de que todo esfuerzo es en vano, de que no valió la pena, de que solamente perdió su tiempo, donde considera que no tiene las posibilidades, ¿no? Entonces, nuevamente vuelve a girar la rueda y nuevamente se vuelve a empezar, ¿no? Entonces, muchas veces las personas en esta etapa se suelen alejar y hasta que nuevamente, ¿no? Pues vuelvan a buscar, ¿no? Entonces, esta es las fases, ¿no? Del cambio, ¿no? Según Prochaska, que se dan en, en este caso, en las conductas autolesivas, ¿no? Y para eso es necesario, pues, que aprenda a identificar, ¿no? En qué fase se encuentra, para que, pues, vaya tomando esa conciencia de qué es lo que quiere, ¿no? Qué es lo que necesita. Luego tenemos el ciclo de la conducta autolesiva, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? El comportamiento que se da, el comportamiento repetitivo, ¿no? Este patrón donde se evita o donde se escapa de las experiencias emocionalmente aversivas, ¿no? Donde no quiere enfrentarse a esa realidad y se siente vencido de alguna manera eh, ante esas situaciones que le generan ese malestar, ¿no? Ese estrés. Y hay un incremento, ¿no? De la ansiedad, de la rabia, de la tensión, ¿no? Tristeza, angustia, y viene la autocrítica, ¿no? Entonces, es como que no encuentra esa razón, ese sentido de por qué luchar, ¿no? De por qué apostar por él mismo, por ella misma. ¿Por qué creen que no son capaces de aguantar o de resistir y que esta es una situación que nunca va a pasar, ¿no? Que siempre va a estar ahí presente y que solamente encuentran ese alivio con la conducta, con el comportamiento autolesivo, ¿no? Entonces, se da, después de esta acción, pues se da la sensación de alivio temporal, ¿no? De las emociones estresantes y después o durante la autolesión, ¿no? Es como que sienten ese alivio, esa tranquilidad, autotranquilidad, ¿no? Y que de alguna manera, pues, sienten esa relajación o sentirse, como decían, vivos otra vez. Hasta que nuevamente, después de un tiempo, reaparecen los sentimientos, ¿no? De culpa, de rabia, de vergüenza, y nuevamente se vuelve a experimentar, ¿no? Eh, ese comportamiento, ¿no? Repetitivo, nuevamente escapando de esas experiencias, no queriendo afrontarlas, y otra vez continuamos con el ciclo, ¿no? Con el ciclo de la conducta autolesiva, ¿no? Entonces aquí vemos cómo las emociones eh, no, no canalizadas, no expresadas, no, son las que llevan, ¿no? A crear ese pensamiento, esas ideas de sentirse poco capaces de poder
vencer, de poder salir, de poder resistir y nuevamente, ¿no? Caen en ese comportamiento, en esa conducta de autolesión, ¿no? Entonces, este es el ciclo de la conducta autolesiva. Luego tenemos, pues también, ¿no? En esta etapa de evaluación, tenemos que conocer cuáles son los factores de mantenimiento de la autolesión, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que se va dando, ¿no? Aquí tenemos la validación de la acción, ¿no? Autolesiva. Comprendo tus sentimientos, ¿no? Comprendo tu, tu emoción, ¿no? Entonces, pero si decimos, ay, ¿no? Pobrecita, a ver, mira cómo estás, y, validamos la acción autolesiva, eso se convierte en un factor de refuerzo de esta conducta autolesiva para que se mantenga, ¿no? Porque no estamos validando la emoción, sino estamos validando la acción autolesiva, ¿no? Estamos poniendo adjetivos a esa, ¿no? O ponemos de repente, no decimos nada, pero hacemos uso del lenguaje gestual que expresamos, ¿no? Nosotros nuestro sentimiento, nuestra emoción a lo que estamos viendo. El refuerzo biológico, ¿no? Del córtex cerebral, ¿no? Que libera esas endorfinas que hacen sentir ese placer que ellos manifiestan, ¿no? Ese sentirse bien después ¿no? Después de la conducta. Las ganancias secundarias también que pueden generar, ¿no? Porque quizás hay ciertos cambios de las normas, de las reglas, ¿no? Como para no generar una situación de tensión que pueda desencadenar. Entonces también hay que tener cuidado cómo es que nosotros o cómo es que las personas que tienen esta relación con ellos, con ellas, pues van adoptando ciertos comportamientos, ciertas conductas o haciendo ciertos cambios que eh, buscando disminuir, al contrario, buscan mantener y favorecer estas conductas, ¿no? Luego tenemos el refuerzo negativo, la evitación, ¿no? Entonces, bueno, yo con esta conducta lo que consigo es no hacer algo a lo que no quiero enfrentarme, no voy al colegio, ¿no? O ya no realizo la actividad, ¿no? Entonces hay el refuerzo negativo a la evitación. El refuerzo positivo es la atención social, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Todos ese día regresan temprano a casa y todos tienen centrados la atención en lo que pasó, ¿no? Y eso es centrarse en la conducta, ¿no? No es centrarse en la persona, ¿no? En las emociones, ¿no? En cómo se enfrenta, sino en la autolesión, ¿no? Y lo que mencionábamos aquí, ¿no? El refuerzo biológico del córtex cerebral que libera las endorfinas, pues hay ya análisis científicos que reportan, ¿no? Que los adolescentes que incurren en el cutting se encuentran entre el dolor y el placer, ¿no? Pues el cerebro comienza a asimilar que aquello que les lastima pues les genera ese gozo, ese placer, porque es una manera de aliviar algún dolor o alguna pena, ¿no? Entonces, como ese malestar físico eh, da ese alivio interno a una emoción, ¿no? Entonces, yo me provoco un daño físico, un malestar físico, y eso se procesa, pues, en el cerebro,
de que le da esa tranquilidad, ¿no? Da esa orden de que pues libera esas endorfinas, de que se siente bien, ¿no? De que se siente sosegado. Y hasta incluso de que esa pena siente que disminuye, ¿no? ¿Y cómo es el cerebro todavía de un adolescente? Pues ese córtex prefrontal, que es llamado también, ¿no? El cerebro ejecutivo, no alcanza aún la plenitud de su funcionamiento, pues hasta la juventud, ¿no? Hacia los 20, 22, otros hasta los 25 o 26 años, eh, eh, todavía se refiere que puede alcanzar, ¿no? Esa madurez. Entonces, el adolescente, pues, eh, no ha adquirido, ¿no? Esa madurez para tomar esas decisiones y vive todavía en esa situación, en ese de riesgo, ¿no? Donde eso le vuelve, le genera pues esa adrenalina y también pues no esta parte, el estriado ventral, ¿no? Donde se encuentra la amígdala, ¿no? Los convierte, los hace menos sensibles al castigo y a las consecuencias emocionales, ¿no? Entonces ellos viven esas situaciones de reto, ¿no? Esas situaciones de adrenalina donde ellos se sienten bien, ¿no? Esa emoción que les hace a ellos pues cruzar ese límite, es de este cerebro emocional, ¿no? No es del cerebro racional, entonces no miden el peligro. Y pues vemos cómo de alguna manera pues esta inmadurez contribuye, ¿no? A que este dolor físico pues lo interprete de una manera como un sosiego o de placer, ¿no? Entonces se liberan pues esas endorfinas que le hacen, que le provocan ese sentimiento de alivio, ¿no? De aliviar de ese sentimiento, esa pena, ese dolor interno que pueden estar callando, que pueden estar sufriendo. Luego ya tenemos, ¿no? La intervención sistémica. ¿Cómo podemos intervenir, ¿no? Ya en este caso, cuando se ha conseguido que se involucre las familias, ¿no? En esta intervención sistémica, pues vemos de que no solamente al adolescente o al niño como el problema, sino lo vamos a ver de una manera mucho más global, de una manera mucho más sistémica, donde no solamente es a lo que llamamos el paciente índice, ¿no? El que llega del que presentan la queja, sino de una manera mucho más general, ¿no? Entonces, en estas etapas tenemos la apertura y el rapport, ¿no? Que es importante eh, tener en cuenta para a partir de ahí realizar las siguientes etapas, los siguientes procesos, porque si no se establece, ¿no? Si no se da esa apertura por parte de los consultantes, ¿no? De la familia, de nuestro paciente índice, no vamos a generar pues ese rapport, no se va a dar esa relación, no va a haber esa conexión, esa confianza, esa empatía en la que se va a abrir esa ventana de la resistencia y se va a dar inicio, pues, ¿no? A todo lo que viene después. Entonces es importante generar ese rapport y muchas veces ese rapport no se va a generar o no se va a propiciar en la primera cita, sobre todo cuando no reconocen todavía de que hay un problema, ¿no? En la familia, sino simplemente que es un problema de uno. Entonces, necesitamos hasta a veces 2 sesiones para poder establecer ese rapport y dar inicio a la entrevista, ¿no? Es que va a ser una entrevista
a la familia para poder conocer cómo son sus relaciones, cómo es la vinculación que tiene, cómo es los roles, ¿no?, que se han establecido al interior de esta familia, y para ello vamos a hacer uso de una entrevista estructurada para poder conocer todas estas estos aspectos que necesitamos para poder construir lo que va a ser nuestra etapa de intervención, ¿no? Entonces, se desarrolla la entrevista y luego hay un cierre, ¿no? Validando las opiniones de cada uno de ellos, ¿no? Si es la primera, ¿no?, la de apertura, más que tratar de conocer todo, es dejar que ellos participen, que ellos manifiesten, y nosotros como observadores ver cómo es la dinámica de todos ellos, ¿no? Cómo es que ellos en esa sesión se han desenvuelto, ¿no? Si vienen presentando, pues, ayudándoles a identificar, ¿no? Porque si ellos traen la queja, ¿no?, ayudándoles a identificar de que no solamente vamos a trabajar con una persona, ¿no?, sino que es importante la presencia de cada uno de ellos y de todas las personas que pueden tener esa relación en la casa, ¿no?, para que todos sean partícipes y no solamente estemos buscando al culpable, ¿no?, porque así no vamos a lograr, ese rapport pronto se romperá y nuevamente tendremos un silencio de parte del paciente índice, que en este caso podría ser el adolescente, el niño, la niña, y que pues se cerraría nuevamente y no habría esa apertura para poder realizar, ¿no?, pues las sesiones y las entrevistas. Entonces tenemos que tener bastante cuidado cuando nosotros vamos a hacer esa primera sesión, esa primera apertura, y podamos construir, ¿no?, esa relación. Luego tenemos, ¿no?, la intervención desde el punto de vista sistémico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar conocer para el diseño del proceso de la intervención? Es la estructura familiar, ¿no? ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo son esta familia, ¿no? ¿Cómo está compuesta esta familia? ¿Cómo funciona esta familia? ¿Cuáles son los roles que se les ha asignado a esta familia o se han asignado dentro de esta familia? Vamos a ver los procesos de interacción, ¿no? ¿Cómo es la comunicación? Si es una comunicación vertical o es una comunicación horizontal, ¿no? Si se han establecido los límites, ¿no?, las fronteras, cómo es que ellos se desenvuelven, cómo se organizan ante una determinada situación, cómo es la convivencia diaria. Entonces, vamos a necesitar conocer, ¿no?, para hacer una intervención sistémica, cómo es que esta familia funciona, ¿no? Conocerla como tal. Y si pues ya conocen o tienen alguna idea o conocimiento, ¿no?, del genograma, pues aquí se hace se va construyendo ese genograma. Y muchas veces, pues, cuando hay participación de la familia, son ellos los que construyen su propio genograma, ¿no?, de cómo es que se relacionan, cómo es el vínculo que se ha establecido, que se establece entre ellos. Luego, ¿no?, en esta intervención también tenemos, ¿no?, que saber cómo es en esa estructura familiar, ¿no?, en esas relaciones, las circunstancias familiares, ¿no?, que hay. Si hay una inestabilidad emocional, ¿no?,
si hay muchos problemas, muchos conflictos entre los padres y hay poca comunicación, ¿no? Hay problemas económicos, hay muchas situaciones de violencias o abusos, entonces ya tenemos esa idea de que esto pues va a generar, ¿no?, una pérdida de confianza, una autoestima baja y quizás una depresión. Entonces, es lo que, estamos identificando y qué es lo que nosotros necesitamos de manera mucho más urgente, resaltante, tener que trabajar, ¿no? Para enfocar nuestro trabajo. Además, también necesitamos conocer qué factores protectores hay, ¿no? Si hay buenos niveles de comunicación o un regular nivel de comunicación con quiénes, ¿no? Entre quiénes se da esos buenos niveles de comunicación. De repente, mientras los padres discuten, pelean, ¿con quién sí mantiene un buen nivel de comunicación? De repente con una hermana, con el hermano, con un tío, con una tía, con la abuela, ¿con quiénes, no? Si hay independencia para expresarse, con qué frecuencia, ¿no?, se piden las opiniones o se validan las opiniones para ser escuchados, ¿no? O simplemente hay una comunicación vertical donde solo se escuchan órdenes o se dan órdenes y pues no se escuchan las opiniones, no se validan las opiniones de los demás integrantes de la familia. Pero ¿quién sí escucha, ¿no? ¿Quién sí valida? ¿Quién sí da ese tiempo para expresarse, ¿no? Entonces, identificar dentro de las familias cuáles son o quiénes brindan, ¿no?, estos factores protectores para poder también eh, hacer uso de ellos, ¿no?, y puedan ellos contribuir en esta relación, en este proceso, ¿no?, de intervención. Luego tenemos la conclusión del proceso terapéutico, ¿no? El cambio de actitud, que es importante, la disposición, la participación activa, un cambio en la dinámica familiar, dar importancia a las necesidades afectivas del paciente, ¿no? Estas son las conclusiones del proceso terapéutico. Eso es lo que nosotros necesitamos dar. Para eso necesitamos, pues, el cambio, ¿no?, la disposición y la motivación de las familias. Luego tenemos como metas, ¿no?, la terapia familiar de las lesiones no suicidas, ¿no?, la intervención con los padres, ¿no?, la psicoeducación a la familia, que ellos conozcan qué es lo que está pasando, qué es lo que hay, cuáles son, así como ellos van a conocer cuáles son las debilidades, también conocer cuáles son las fortalezas que tienen, cuáles son las fortalezas que tiene ese hijo o esa hija para poder ayudarnos a poder reestructurar nuevamente, ¿no?, esos pensamientos, esas habilidades, a reestructurar ese sistema para poder ayudarse de una manera mutua. Establecer roles apropiados de acuerdo a las edades, ¿no?, de padres e hijos, porque muchas veces los padres otorgan roles a los hijos como para suplir el de ellos, ¿no? Hijos que cuidan, hijos un tanto mayores que no son tan mayores, adolescentes o niños que cuidan a otros niños, ¿no? Entonces, establecer los roles apropiados de acuerdo a las edades, ¿no? Si bien es cierto que los padres pueden salir de casa y trabajar, sin embargo, no se les puede dar todo, asumir la responsabilidad total del cuidado de un hogar a hijos menores, ¿no?, menores de edad.
Disminuir comportamientos que detonen conductas autolesivas, ¿no? Si ya se va identificando cuáles son esos comportamientos que hay en la familia, si hay muchos gritos, muchas amenazas, si la comunicación es vertical, autoritaria, donde no se escucha, donde solamente hay confrontes y son detonantes para las conductas autolesivas, entonces tenemos que ir trabajando en disminuir, ¿no?, esos comportamientos que son detonantes. También disminuir las altas expresiones de las emociones y propiciar la comunicación efectiva, ¿sí? Entonces, aquí es validar a los integrantes de la familia, validarse como personas. Muchas veces se dan esas expresiones muy descalificantes hacia los integrantes de las familias, donde no se validan las emociones, donde se castigan las emociones, ¿no? No se dejan expresar, donde todavía hay una cultura y hay un comportamiento machista acerca de lo que de las emociones que se expresan, ¿no? Los hombres no, ¿por qué van a llorar? ¿No? Están, ¿acaso no eres varón, no eres macho? ¿No? Los hombres no hacen cosas o labores que están destinadas para las mujeres, para las niñas, entonces hay que disminuir esos calificativos, ¿sí? Para poder propiciar una comunicación mucho más efectiva. ¿Qué técnicas usadas? Les decía que usamos la entrevista estructural. Aquí también tenemos dentro de los materiales, está adjuntada una entrevista estructural a la familia, que luego la vamos a pasar. Relación entre, ¿cuál es la relación, ¿no?, entre disfunción familiar y conductas autolesivas, ¿no? ¿Qué relación existe entre la disfunción familiar, entre los conflictos familiares? Si bien es cierto, dice, no, es una familia disfuncional, que en realidad sí cumple, todas las familias cumplen una función, desempeñan una función. Sin embargo, es una función conflictiva, ¿no?, que no llevan su rol como el que corresponde, pero sin embargo es esa disfunción, ¿no?, esa de interrelación es la que conlleva pues a estas conductas autolesivas, ¿no? ¿Cuál es la relación con los familiares? ¿Cómo son los permisos? Si hay espacio, ¿no?, para poder integrarse con otras personas, o es un tanto cerrada, donde nadie puede cruzar ese círculo, ¿no? La entrevista con preguntas circulares que van a ayudar a expresarse de una manera mucho más abierta, a que ellos puedan, ¿no?, expresarse y poder dar otro sentido a lo que están, viviendo, a lo que están sintiendo. La relación, ¿no? ¿Cuál es la relación con el padre? ¿Es una relación real? O con la madre, ¿no? ¿Es una relación real o ideal? ¿Cuál es? ¿No? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo se percibe esa relación? Luego tenemos las técnicas facilitadoras, ¿no?, del rapport, las alianzas que tenemos que hacer. Para ello tenemos que tener en cuenta el no estigmatizar, ¿no? No etiquetas. Hay que conocer sus habilidades, no solamente enfocarnos en las debilidades. Los clientes, ¿no?, involuntarios que se va a tener cuando sí ya estás trabajando en un centro de salud, en un puesto de salud, que son derivados, ¿no?, de las escuelas o son llevados por los padres porque han sido pues puestos en conocimiento en la escuela, ¿no? O de repente pues quizás también ellos se dieron cuenta de lo que está sucediendo y deciden llevar a sus hijos. Luego tenemos construir relación colaborativa, evitar la posición de experto, sino más bien de respeto y curiosidad,
¿no? O sea, no ponernos en esa posición de que yo lo sé todo, ya sé por dónde va, ya sé cómo te sientes, ya sé a qué conlleva. No, evitar esa posición de experto, más bien respetar lo que nos va relatando y sentir y demostrar curiosidad, ¿no? Por lo que va a venir después, ¿no? Por lo que nos va a contar después. Así nosotros ya lo sepamos por dentro. Establecer relación de cooperación con la familia, ¿no? Escuchar, observar, evitar juzgar, establecer metas realistas, ¿no? Comprender y contener emocionalmente. Eh, no hay que precipitarnos en establecer metas que no sean tan realistas, porque tenemos que tener en cuenta que el cambio va a propiciarse a partir de ellos mismos. Nosotros no podemos cambiar a una familia, no hay una receta mágica para poder decirle, siguiendo esta receta vas a poder lograr el cambio en tu familia. Externalizar, ¿no? El problema, o sea, cosificar el problema, no magnificar el problema. Proteger y agencia, ¿no? Agenciar el cambio de conducta, ¿no? Eh, ¿Cómo lo llamamos a este problema? ¿Cómo lo vamos a externalizar a este problema? ¿No? Entonces ponle un nombre para no poder decir, a ver, muéstrame el corte, ¿por qué surgió, no? Sino, a ver, cuéntame, ¿cómo es que lo quieren expresar, ¿no? Entonces, de una manera también protectiva, protectora. Luego tenemos la intervención, ¿no? Entonces, en el abordaje terapéutico, vamos a identificar las disfuncionalidades, ¿no? De las familias, cuáles son las jerarquías, los límites, ¿no? Eh, que se han dado en la familia, cuál es el rol del síntoma, ¿no? ¿Qué rol cumple el síntoma? El síntoma es nuestro paciente índice, nuestro paciente que tiene la conducta autolesiva, ¿no? El portador, digamos, ¿no? ¿En qué etapa del ciclo vital se encuentra la familia? Si son padres jóvenes, padres que ya son adultos mayores, también hay con hijos todavía adolescentes, ¿no? ¿En qué etapa del ciclo vital se encuentran? Si además, ¿no? Del hijo adolescente hay un niño, un bebé, hay un niño, hay un hermano pequeño, ¿no? ¿En qué etapa del ciclo vital se encuentra la familia? Porque muchas veces también pueden convertirse en factores desencadenantes, ¿no? Esta etapa del ciclo vital. Acordémonos que 20 años atrás, pues 30 años atrás, ha sido totalmente diferente, ¿no? Entonces quizás todavía seguimos eh, empeñados en repetir ciertos patrones que nosotros venimos todavía trayendo de nuestros padres, de nuestra crianza, que ya no aplican, ¿no? En esta época. Necesitamos ir también actualizándonos de acuerdo al, al tiempo en el que nos encontramos. También tenemos el encuadre terapéutico, ¿no? Que tiene que ser claro y flexible, donde no vamos a adoptar un rol de experto, vamos a formular preguntas cómodas, no amenazantes, eh, donde vamos a hacer uso también, ¿no? En algunas ocasiones del sentido del humor, pero sin perder el respeto, ¿no? Sin salirnos a ese lado coloquial, ¿no? Hacer uso de los elogios, destacar lo positivo, ¿no? Por eso decía, tenemos que conocer las habilidades, conocer los recursos que tiene la familia, que tiene el paciente, agradecer, ¿no? La oportunidad del diálogo que está brindando, ¿no? Yo sé que para ti no es fácil expresar lo que sientes, ¿no? Contar tu historia, pero agradezco que lo hayas hecho en esta oportunidad, ¿no? Agradecer, identificar las pautas, ¿no? Relacionales de la familia
de origen, ¿no? Lo que les mencionaba a través de un genograma para poder conocer, ¿no? Cuáles son los vínculos que tienen esta familia, cómo se relacionan entre padres e hijos, entre padre e hijo, entre madre e hijo, entre hermanos, cómo es la relación, ¿no? Entre los miembros de esa familia. La evaluación relacional, ¿no? Cómo son las pautas de interacción que mantienen y alimentan el síntoma. Y no olvidarnos, esto es algo muy importante, que el foco de la terapia no es la autolesión. En terapia familiar sistémica, el foco es la relación de la familia. ¿Cómo es la relación? Es una relación nutritiva, es una relación sana o es una relación no nutritiva, es una relación que no favorece, ¿no? Un cambio, las expresiones, donde no se validan, donde no hay eh, esos límites, ¿no? Donde no se han establecido esos roles claros. Entonces, la terapia no va enfocada a la autolesión, sino a la relación que tienen nuestros consultantes. En la intervención con los padres, en la psicoeducación, ¿no? Están dentro de la ventana de la tolerancia, se pueden regular en esas emociones, cómo están, ¿no? Cómo se expresan esas emociones. Ayudar a los padres a desarrollar la sintonía, ayudar a dar y crear seguridad a sus hijos, ¿no? Ayudarlos a crear esas bases del apego seguro. Si no lo han hecho, aún están a tiempo de poder realizar, ¿no? De poder hacer, de poder crear, ¿no? Ese vínculo con sus hijos, con sus hijas. Además, también tenemos, ¿no? En las bases del apego seguro, el explorar, ¿no? ¿Cómo te permito explorar? Te permito que tengas curiosidad por conocer algo más, por saber algo más. Estoy aceptando, te dejo ser adolescente, acepto que ya creciste, ¿no? La conexión emocional, cómo me conecto contigo, valido tus emociones, valido lo que haces, ¿no? Tus habilidades. No solamente me enfoco en las debilidades, ¿no? Cómo te veo, cómo te reconozco. El afecto positivo, ¿no? El amor incondicional, no aquel que si haces algo por mí, pues te voy a querer más, o si cumples algo, te voy a, te voy a, te voy a regalar un abrazo. De lo contrario, pues no, ya no te quiero, ya no te doy un abrazo, no te doy una muestra de cariño. Entonces, demostrar ese amor incondicional. La regulación emocional. ¿Puedo yo soportar y gestionar las emociones que generas? ¿No? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo es mi comportamiento frente a tus emociones, hijo o hija? ¿No? ¿Es que yo me puedo regular o es que estoy cuestionando tus emociones? No las comprendo. Reparar. ¿Puedo sanar? ¿Puedo perdonar? ¿Cómo me siento yo? ¿Estoy perdonando? ¿Estoy buscando sanar mis errores, tus errores? ¿Cómo estoy reparando? O no asumo, ¿no? Esa posición de reparar, porque temo quizás perder autoridad. Muchas personas piensan, ¿no? Que reconocer, reparar es perder autoridad y no es cierto, no es así. Además también tenemos otros recursos, ¿no? Para poder intervenir a través de la terapia, ¿no? Cognitivo-conductual también, ¿sí? Porque también es bueno hacer uso de todas las estrategias que podamos, que podamos tener para poder intervenir, ¿no? Entonces, no solamente
podemos centrarnos en una sola, terapia, en una sola fuente, sino hacer uso de todas las que podamos tener a la mano, ¿sí? Esta es la guía de entrevista para identificar, ¿no?, la estructura familiar. ¿Sí la pueden observar? ¿Sí la observan? Sí, bien. Entonces, mire, aquí tenemos esta guía de entrevista donde podemos, para identificar la estructura familiar, ¿no? Aquí vamos, hay preguntas para poder detectar, observar, ¿no? ¿Cómo es la jerarquía, ¿no? ¿Quién toma la mayoría, las decisiones en casa, ¿no? ¿Quién las hace respetar? ¿No? También tenemos la centralidad, ¿no? Si hay algún miembro de la familia de quien se tiene más quejas, ¿no? ¿De quién y por qué? ¿No? Si hay algún miembro de quien se habla negativamente, ¿no? ¿Por qué se habla negativamente de ese miembro de la familia? Luego también tenemos otra área que es la periferia, ¿no? Si hay algún miembro de la familia que casi nunca está en la casa, ¿quién es? ¿Y por qué, no? Eh, ¿Quién nos involucra en la resolución de los problemas familiares? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué crees que no lo hace? Los límites, ¿no? Del sistema, de los subsistemas conyugal, ¿no? Mamá siempre está interesada en conocer y participar en todas las actividades que hace papá, o papá siempre está interesado en conocer qué cosa hace mamá, cómo lo demuestra, ¿no? ¿Quién, tienen amistades en común? ¿No? O no, o cómo es la relación, ¿no? Ante eso. ¿Cómo hacen los subsistemas entre los hijos, ¿no? Los hijos saben la mayoría de las veces por cuáles comportamientos pueden ser premiados o castigados, ¿no? ¿Cómo son las reglas en relación a lo que se debe hacer? Eh, ¿Son explicadas, ¿no? De manera verbal o no conocen las reglas, ¿no? Entonces, mire, aquí en esta es una entrevista para conocer, ¿no? Cuál es la estructura familiar. Aquí están las alianzas, ¿no? ¿Quién se une con quién? ¿No? ¿Cómo hacen ese triángulo, ¿no? ¿Cómo son, o las coaliciones? ¿Quién suele unirse para castigar, dañar, atacar, perjudicar al otro, ¿no? ¿A quiénes o quiénes, ¿no? A veces se une mamá e hijo, ¿no? Para dañar al papá, o a veces papá e hijos para atacar a la mamá, ¿no? Entonces, ¿cómo son esas coaliciones? ¿Qué conflictos hay, ¿no? ¿Sobre qué se discute de manera frecuente? ¿Quiénes, hay sobre involucramiento? ¿Quiénes más, ¿no? Aparte de mamá y papá, otros miembros de la familia están ahí involucrados, ¿no? Entonces, ¿qué funciones cumplen, ¿no? Los padres, los hijos? Entonces, esta es una estructura, es una entrevista amplia para identificar la estructura familiar y poder conocer, ¿no? Cómo son las relaciones entre, entre los miembros, ¿no? Luego también tenemos, a ver, las preguntas, lo que también les voy a dejar, las preguntas circulares y un libro, ¿no? De Dolores Mosquera sobre la autolesión, ¿no? El lenguaje, eh, el lenguaje del dolor, ¿no? Es un libro que habla de cómo se dan, ¿no? Estas estas situaciones de conductas autolesivas y cómo es cómo se presenta, ¿no? Es una guía de diferentes casos que trabajan, ¿no? Entonces, entre los recursos para la intervención con terapia cognitivo-conductual también tenemos la relación con la familia,
las habilidades sociales, ¿no? Para fortalecer, mejorarlas, el conocimiento y gestión de emociones, ¿no? ¿Qué necesitas para expresarte mejor? ¿Cuáles son los círculos de amistades, ¿no? Si favorecen o no. Entonces ahí a través de las emociones, de los sentimientos, ¿no? De pensamientos, se trabaja la cognitivo-conductual. Aquí recursos para la intervención también a través del entorno sensorial seguro, ¿no? De lo visual, las imágenes, ¿no? Real o creadas que evocan tranquilidad o seguridad como paisajes, fotos, amigos, familias, etcétera. En sensorial olfativo, ¿no? Olores asociados a que te den tranquilidad, ¿no? Que pueden ser menta, vainilla o tu perfume preferido. En el sensorial sonoro, ¿no? Qué canción, ¿no? Qué música te evoca calma o sensaciones de seguridad, ¿no? Qué melodías específicas tienes, porque ya muchas veces las personas ya tienen estos recursos, sino que no los ponen en práctica porque no los conocen o no saben que les pueden, cómo usarlos, ¿no? A través del tacto, ¿no? De la piel, de coger cubos de hielo, ¿no? De tomar una ducha fría o un baño tibio, que pueden contribuir a devolver el bienestar. Y aquí en estos recursos, ¿no? Para en la intervención que tenemos a través, ¿no? Del entorno sensorial seguro, tenemos, por ejemplo, cuando la autolesión para expresar el dolor y las emociones son intensas, ¿no? Cuando dice, es que yo la autolesión me sirve, ¿no? Para expresar lo que siento, ¿no? Esas emociones intensas. Entonces, ¿qué le podemos sugerir? Esto sobre todo, ¿no? Estos recursos es cuando estás en el ámbito de repente educativo o no en un ámbito tan terapéutico, ¿no? Donde puedes brindar la orientación, mientras tanto puedes involucrar a la familia, ¿no? Puedes hacer uso de estos recursos sensoriales. Salir, me puede sugerir, ¿no? Salir del entorno, ¿no? De la habitación donde se encuentra, inversión de hábitos, ¿no? Coger dos lápices, ¿no? Con ambas manos, ¿no? Uno en cada mano para escribir, rayar, hacer trazos al mismo tiempo, ¿no? Eh, Colocarte guantes, o sea, hacer que estos recursos generan como distractores para poder evitar la autolesión, ¿no? Empezar a escribir un diario en el que exprese sus pensamientos, sus emociones, quizás componer canciones, poemas, ¿no? Si le gusta pintar algo que se le venga en mente, que no sea algo de repente que tenga que tenerlo ya eh, algo ya estructurado, sino algo que de pronto se le venga en mente con los colores que quiera hacerlo, escribir, ¿no? Cualquier sentimiento que en ese momento se le ocurra y luego romper, si así lo desea, si eso le genera tranquilidad, lo puede romper, hacer trizas y lanzarlo, ¿no? Bueno, y echarlo a la basura. Cuando la autolesión se da para calmar y tranquilizar, ¿no? Se puede tomar un baño de ducha tibia o caliente. Si tiene mascotas, puedes acariciar a esa mascota, abrazar a esa mascota, ¿no? Envolverse en una manta, masajearse el cuello, las manos, los pies, escuchar música relajante si así lo prefiere, ¿no? Entonces aquí tenemos los recursos cuando la autolesión es por sentirse desconectado o insensible, ¿no? Es cuando dicen, ay, es que no sé, no siento nada, de pronto me quedé en blanco, siento así como que no sé si estoy aquí o no. Entonces, quizás escribir o llamar a un compañero, un amigo, una amiga, tomar una ducha fría, sostener un cubito de hielo en el pliegue del brazo o la pierna, masticar algo con sabor fuerte, menta, cáscara de limón, o un chicle o un caramelo, algo, ¿no? Que pueda sacarlo de esa situación, ¿no? Porque todo esta situación para la conducta autolesiva, pues es como que te tiene ahí en un túnel, ¿no? Sin salida. Y lo que buscamos es con estos recursos, pues generar un cambio de una manera eh,
salir, ¿no? De ese contexto y buscar estar haciendo otra cosa, realizar de pronto otra actividad fuera de lo común, ¿no? O pues si estás aún a tiempo, ¿no? A tomar esas duchas, ¿no? Tibias, esas duchas frías, o lo que a ti te funciona, porque de ellos mismos también sale, ¿no? Dice, pero a mí me funciona tal cosa, entonces repítelo eso, haz lo que te funciona, ¿no? Entonces, aquí para liberar tensión, descargar la ira, la frustración, hacer ejercicios, ¿no? Bailar, correr, saltar soga, golpear un saco de boxeo, golpear la almohada, ¿no? Apretar una pelota, ¿no? Una pelotita de estrés o aplastar plastilina, arcilla, romper hojas de papel, tocar algún instrumento. Entonces, buscar recursos, ¿no? Entonces, también tener en cuenta posterior a la autolesión, ¿no? A realizar un análisis funcional, ¿no? ¿Qué pasó antes? ¿No? Los factores desencadenantes, identificar, ¿no? Los disparadores, ¿qué pensé? ¿Qué sentí? ¿Qué hice? ¿Y qué me puede ayudar a estar mejor la próxima vez? ¿No? Entonces ya va empezando a identificar qué estrategias utilizar la próxima vez que vuelva, que se sienta, ¿no? En esa situación. Ya va utilizando sus propios recursos, ¿no? Las preguntas claves, ¿cuál es el objetivo, ¿no? De hacerse daño? ¿Qué ganas o pierdes cuando te haces daño, cuando te lastimas? ¿Es una manera de comunicar algo? ¿Es una estrategia para evadir el dolor? ¿Es una forma de control? ¿Es una manera de decir algo a alguien? ¿No? Son preguntas que podemos hacer ya cuando ya estamos, ¿no? En sesiones, ¿no? Ya donde se está haciendo el abordaje, ¿no? Donde ya hay esa confianza para poder eh, hacer ese intercambio, ¿no? De información. Las acciones o comentarios que empeoran o la situación, ¿no? Porque lo van a invalidar, ¿acaso lo haces para llamar la atención? Ay, son exageraciones, ¿no? Cada vez que te cortas, por ejemplo, ¿no? Comentario de la familia, no me hundes, me haces sentir mal, no te puedo dejar solo, sola, no confío en ti. Me siento defraudada como madre, como padre, ¿no? ¿En qué te he fallado? Son acciones, son comentarios que van a empeorar, ¿no? Que invalidan a la persona. Entonces, este tipo de preguntas se necesita eh, evitar o no, no realizarse, pero para ello los padres tienen que conocerlas, ¿no? Tienen que saber cuáles son los detonadores, ¿no? Cuáles son las que no contribuyen, las que no van a ayudar, que por el contrario no van a empeorar. Entonces, para que ellos vayan reformulando también, ¿no? Reformulando ese vocabulario que ellos tienen, ¿no? Esas expresiones que ellos tienen, para que vayan mejorando, cambiando la forma, ¿no? Cómo es que ellos se expresan o hacen notar, ¿no? Sus sentimientos y sus emociones. Aquí este es el libro, ¿no? La autolesión, el lenguaje del dolor, de Dolores Mosquera. También hay una página, ¿no? De grupo de estudios y tratamientos de la autolesión, ¿no? Es el grupo Greta, que van a ayudarles a ustedes en su intervención. Sea los que ya están quizás en un centro de salud y hacen ya pues su intervención, ¿no? Porque en las instituciones educativas sabemos que no hacemos terapias, ¿no? Podemos hacer las sesiones, ¿no? De orientaciones, de ayuda, utilizando los recursos que hemos visto aquí, ¿no? Los recursos
del entorno sensorial seguro que vayan identificando nuestros usuarios, ¿no? Que buscan el apoyo o el soporte. Muy bien. Ahora sí vamos a leer los comentarios o las preguntas para poder, a ver, dar alguna orientación. Aquí tenemos uno, a ver, es el último, vamos empezando del último, de Jorge Luis. Dice, ¿por qué no se combaten estos problemas desde la raíz? ¿No? Media un tratamiento a toda la familia. Claro, eso es lo ideal, ¿no? De que toda la familia acuda, pero muchas veces sabemos que también la familia, no todos ocurren, ¿no? No todos concurren por los mismos problemas que hay, ¿no? Entonces, hasta que ellos no lo comprendan, de que no es algo por llamar la atención, por capricho, ¿no? Sino que hay un dolor oculto, pues ahí, ¿no? Hay algo que no está funcionando bien y que yo no sé cómo comunicarlo, no tengo la oportunidad de hacer escuchar mi voz y entonces recurro, ¿no? A la autolesión. ¿De quién se consigue la información? Ah, ya. Para el cuestionario, eh, vas consiguiendo la información del paciente también, ¿no? Porque y puedes conseguirlo de cada miembro de la familia también, para que luego, pues, vas corroborando, ¿no? Eh, si todos están de acuerdo o hay alguien que dice lo contrario, ¿no? Entonces, es como que quien y vayas prestando mayor atención y cuando pues realices, vayan identificando ellos, ¿no? Pues, vas a ir viendo dónde está la disfuncionalidad, ¿no? Dónde dónde se rompió eh, ese sistema, dónde se debilitó. Entonces, nos pueden dar ambos, ¿no? Todos los miembros de la familia o los que acuden nos pueden dar esa información. Ah, ya, también, bueno, sí, ¿no? Entonces estaba claro, ya vimos que la etapa de madurez termina tardíamente en estos tiempos, así que podemos encontrarlo no solamente en las instituciones educativas básicas regular, sino también quizás en las universidades, ¿no? También pueda estar presentándose estas conductas, ¿no? A ver, Jorge Luis dice, el primer de detección de estos problemas son las escuelas, ¿no? Ellos pueden evacuar la información fidedigna, claro, y pues hacen la derivación, ¿no? Ya hacen la derivación a un centro de salud mental comunitario o, ¿no? En coordinación con la familia. Pero si es un tema que en donde la familia no participa, pues se puede pedir apoyo también, ¿no? A la DEMUNA, porque acordémonos que ellos son menores de edad. Y cuando la familia no apoya, ¿no? Entonces trabajó Yarinit en una aldea infantil y los adolescentes se autolesionaban. El trabajo era difícil ya que no tenían exactamente, ¿no? Sin embargo, aquí toca hacer un trabajo, pues, ¿no? De centrarlos en su aquí y en su ahora, ¿no? Si bien es cierto, no tienes apoyo de tu familia de origen, de sangre, pero tienes a tu familia, a la familia de la aldea, a la familia, ¿no? Del centro, a la familia del lugar donde tú te encuentras, ¿no? Entonces, es esa la familia la que te va a brindar el apoyo, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, también pues hay que determinar, ¿no? En qué, en qué nivel están de aceptación. De repente todavía están en ese nivel de rechazo, donde no reconocen que necesitan esa ayuda, ¿no? Y es necesario, pues, ayudarlos
a llegar, ¿no? Al nivel de la preparación y de la acción para que puedan, a esa fase de cambio, para que puedan eh, asumir, ¿no? Y reconocer que necesitan esa ayuda y que necesitan ser parte de ese cambio. Es un trabajo quizás un poco mucho más complejo, ¿no? Tomará más tiempo, sin embargo, pues se puede conseguir, ¿no? Dicen que el amor es el que vence todo, ¿no? El afecto. Entonces, la vinculación es muy importante en ese sentido. ¿No? Cuando piensan que nunca van a cambiar o que nunca aprenden, pues es porque todavía ellos están en esa, siguen pues, ¿no? En esa fase de la rueda del cambio y las recaídas, pues es los que les hace pensar, ¿no? De esa forma. Sin embargo, ahí también, pues ya se va haciendo uso, ¿no? De las, de las terapias para la redefinición, ¿no? De dónde quieres estar tú, ¿no? Esta es tu estructura familiar, este eres tú, qué es lo que tú ves, ¿no? ¿Cómo tú te ves, ¿no? Ayudándoles a enfocarse en una meta, en un objetivo, donde ellos pueden verse con oportunidades, ¿no? Donde pueden verse en una transformación, en un cambio. Entonces, eso es importante, trabajar con ellos. Y bueno, sí, el trabajo es multidisciplinario, ¿no? Ahí vimos que hay personas, por ejemplo, ¿no? Que cuando se asocian a, a un trastorno mucho mayor, ¿no? Si hay una depresión mayor, si hay un trastorno límite de la personalidad o pues una esquizofrenia, el tratamiento es multidisciplinario, ¿no? Psiquiátrico eh, y, y con los especialistas, ¿no? Entonces, es un tratamiento multidisciplinario donde si queremos lograr resultados, vamos a tener que hacer uso de todo lo que de todo lo que tenemos a la mano, ¿no? Y si no hay en esa comunidad, pues sí, de los lugares donde brindan, pues, las atenciones especializadas, ¿no? Bien, por aquí hay otras preguntas más. Dice, a ver, la intervención puede ser la misma si la autorización. Claro, o sea, ellos necesitan tomar esa conciencia, ¿no? O sea, ¿por qué me estoy dejando influenciar? ¿Qué es lo que no reconozco en mí? ¿Qué es lo que necesito, ¿no? Eh, cambiar en mí, ¿no? ¿Por qué me estoy eh, dejando influenciar? ¿Por qué yo estoy deseando pertenecer a ese grupo? ¿No? Entonces, la intervención puede ser la misma, ¿no? Bueno, cuando las personas no son las más idóneas, ¿no? Y se encargan y pues tienen a cargo, ¿no? Un albergue, pues entre todas las personas que, que trabajen, quizás haya uno, ¿no? O dos que no sean idóneas, pero las demás creo que sí, ¿no? Entonces buscar también aliados dentro de las instituciones que puedan contribuir, ¿no? Que puedan contribuir a ese cambio, que quieran comprometerse para poder ayudar, ¿no? A estos niños o a estos adolescentes que están necesitando,
de esa ayuda y que no saben cómo pedirlo, ¿no? Que no han aprendido otra forma de expresarlo, sino mediante esta conducta no autolesiva. Bueno, cuando ya, ¿no? Acá Erika nos cuenta de un caso de un niño de 4 años, claro, ¿no? Se puede reportar a la DEMUNA, porque es un niño, pues, de 4 años, ¿no? Necesita, sí o sí, de la tutela y de la responsabilidad de los padres, ¿no? Entonces, si uno no puede, pues, eh, alguien más tiene que hacerlo, pues, ¿no? Y si no hay más quien lo haga, pues, y ahí está habiendo un abandono, ¿no? O un descuido, entonces es un tipo de maltrato también y se reporta pues a la DEMUNA, ¿no? Porque se está protegiendo así los derechos, ¿no? De los, en este caso, de un menor. Y en caso de los menores infractores, ¿no? Que están en los centros juveniles y son reincidentes, para aparentar peligrosidad, sí, pues, ¿no? También esto es algo complejo, que de alguna manera pues hay ganancia a veces secundaria, como veíamos, ¿no? Se ablandan las reglas, se cambian las normas, entonces es otro tipo de trato, pues, ¿no? Si es quizás algunos ya no solamente estén en riesgo uno, ¿no? Sino que haya junto a ellos otros conflictos emocionales, ¿no? O que puedan necesitar de otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, ahí en realidad, pues son situaciones complejas que, que tocan asistir, ¿no? Pero dentro de nuestra profesión no nos corresponde abandonar, ¿no? Sino al contrario, es brindar, pues, ¿no? La ayuda, el soporte, la orientación hasta donde nosotros podamos, tengamos la opción de ejercerla, ¿no? Un ejemplo de una técnica para aplicar en un adolescente que se autolesiona. Eh, bueno, vimos, vimos, vimos algunas de las técnicas, ¿no? Dependiendo del lugar donde se encuentran, ¿no? Y de acuerdo también, ¿no? A lo que ellos expresan, ¿no? Si es para expresar un dolor, ¿no? Emociones intensas. Vimos que había otras que eran para calmar o tranquilizar, ¿no? Entonces, que desde que pueden ellos salir del entorno, de escribir, de rayar, de pintar, de, de escuchar música, ¿no? De quizás tomar un baño, una ducha o mojarse, pues, lavarse la cara. Entonces, hemos visto varios recursos, ¿no? De acuerdo a la situación, ¿no? En que manifiestan los adolescentes que se puede hacer uso, ¿no? Sobre todo, decía eso, en los centros educativos, ¿no? Donde se hace las sesiones orientativas, ¿no? Donde no se hace el tratamiento, hasta que se pueda hacer la conexión, el contacto con los padres, pues, ¿no? Para, para poder derivarlos, ¿no? Si están en centro educativo, derivarlos hacia un centro especializado, ¿no? Si no se autolesiona, no son aceptados, el grupo de claro, ¿no? Entonces ahí tenemos que reforzar qué habilidades necesita reforzar ahí, ¿no? La autoestima, ese sentido de pertenencia, de identidad, ¿no? Entonces hay algo que trabajar ahí en las habilidades sociales con los adolescentes, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, si hay esa disociación, ¿no? En esa adolescente que dice que ve una niña imaginaria o que escucha voces, pues, de repente esa disociación está llevando ya a una paranoia. Y bueno,
necesita pues un tratamiento mucho más especializado, una evaluación mucho más exhaustiva para que pueda recibir el tratamiento que necesita y que corresponde. Muy bien. ¿Se puede trabajar el cuadernillo de emociones en estos casos? Claro que sí, ¿no? Todos los recursos que puedan utilizar y trabajar con ellos de acuerdo a lo que ustedes van observando y van detectando, es bueno, ¿no? Hacer uso de todos los recursos que ustedes conozcan y manejen. Muy bien, creo hemos absuelto todas las preguntas y ya los materiales se va a hacer compartido, ¿no? Con Escuela Mujer y ustedes tendrán acceso a ello. ¿Sí? Muy bien. Si si prenden su cámara un minutito, sería bueno verlos terminando nuestra sesión, ¿no? Ahí está Susi. Muy bien, Susi. Buenas noches, Mary. Por ahí estaba Betsabe. Muy bien. Entonces, creo que ya hemos llegado al final y espero que haber contribuido con algo, con algunas estrategias o herramientas para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Puedan realizar sus sesiones o sus orientaciones a sus estudiantes, ¿no? O a sus consultantes. Muy bien, no olvidemos que si involucramos a la familia, pues es mucho más eficaz, ¿sí? Muy bien, mucho gusto, María, Samuel, Nancy, Elisa, Mary, es Julio o Julia. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes también por haber estado aquí en este tiempo y haber compartido a través del chat también sus vivencias, ¿no? Sus historias y lo que ustedes también pues se encuentran en su trabajo diario. ¿Sí? Sigamos esforzándonos, sigamos dando lo mejor de nosotros, ¿no? Es una profesión que nos ayuda a todos, ¿no? Nos pone pues en ese servicio y hagámoslo con cariño, ¿no? Hay esa generación con la que estamos trabajando, algún día nos recordará por algo que hicimos por ellos. Muy bien, un abrazo para cada uno de ustedes, ha sido un gusto y buenas noches. Muchísimas gracias, psicóloga Tani Príncipe, por esta excelente ponencia. Ha sido bastante enriquecedor para nosotros tener pues toda la información que nos ha podido dar. Felicidades y pues tiene usted mucha razón. En algún momento la generación nos lo agradecerá. Muchísimas gracias, que tenga muy buena noche, licenciada Príncipe. En este caso, antes de que nos retiremos,